And all of your magic, it starts to unwind. You say, grow up, darling, we're almost 40. We're almost 40. It's the last story. I say, shut up, darling, I'm still 23. I'm still 23. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta última clase de Laboratorio de Ideas, la clase 5. Eh, Agradecerle a los que estuvieron prendidos en la transmisión de Twitch, participando, los de que están acá en Meet. Y comentarte, Marcelo, que recibimos muy buenos comentarios de que quieren seguir interiorizándose, así que tenés chamba para el 2026. Cuando quieras arrancamos. Bueno, espero que tengan una linda jornada. ¿Se me escucha bien? Bien. El futuro se diseña, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de esta capacitación? Que el grupo comprenda por qué hoy el futuro se coloniza, que incorpore el diseño de futuros como metodología de esperanza activa y se lleva un proceso aplicable, como el contexto, incertidumbres, escenarios, evaluación y acción, conectando con microutopías, tecnologías emergentes y ejemplos reales. Hoy Marcelo va a comentarles, a capacitarles con respecto a los dos últimos módulos, ¿sí? Que son microutopías y futuros aumentados. Te dejo a vos, Marce, para que continúes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guille y Pau. Así es, ya llegamos al final de esta trayectoria, de esta aventura, que surgió siempre de una idea de nuestra directora, la ingeniera Solange Schelke, conversando sobre nuestra metodología y toda la trayectoria que tiene esta propuesta disruptiva y esta experiencia microutópica que es la red de espacios makers. Y me dice, ¿por qué en lugar de seguir dándoles orientaciones así como sueltas, por qué no tomás esa nave espacial y los invitás a este mundo y que vean ellos también qué es lo que está detrás del pensamiento sistémico de la red de espacios maker? Y así es que surgió y hoy ya estamos transitando las últimas horas. Espero de corazón que haya sido de su agrado, que se lleven algo para reflexionar sobre sus prácticas y también muchos pensamientos que le van a ayudar para formular o reformular el 2026 en cada uno de sus espacios maker. Estuve viendo, sí, ahí algunas devoluciones sumamente gratificante para mí ver que si bien cuesta llevarle el hilo y por ahí relacionar nuestras prácticas o nuestros saberes previos con estos nuevos conceptos que no son nuevos, sino que atraviesan nuestros quehaceres diarios en esta aventura disruptiva de enseñar robótica, de enseñar una forma de pensar y de ver el mundo diferente. Y hoy vamos a trabajar justamente esa idea que nos enmarca en este microclima, en este mundo, que es que esta idea que por ahí parece simple, pero es bastante exigente. El futuro no es un destino, es una construcción social, y cuando no lo diseñamos nosotros, alguien más lo va a diseñar en nuestro lugar. Y ahí es donde quedamos ausentes o al margen de nuestro propio futuro, de nuestra propia ascendencia hacia el mañana. Arrancamos esto, espero que sigan participando en el chat como veníamos haciendo.
Si no entienden algo, que pregunten. Si tienen alguna experiencia que compartir, lo compartan. Y si tienen cualquier duda, en cualquier momento, estamos atentos con Guille, con Pau y con todo el equipo ahí detrás para acompañarlos en esta última parada, esta última estación de este trayecto de formación que lo llamamos Educar para el Futuro. Vuelve a tener problemas para dormir. Son The monsters? Sweetie, there are no monsters here. Once upon a time, there was a little girl. She was pretty and smart, truly exceptional, just like you. Today, the girl finds herself outside of town. Bedtime is fast approaching. Shadows dance between the trees. She too is scared of monsters. She starts running. A monster, she thinks. She begs for her family, for home, for safety. The girl is scared and alone. But just as all seems lost, she is saved. The handymen have come. The exceptional girl has made it home, and the monster is gone. For there are no monsters here, not in Autodale, sweetie. We are safe here. Do you understand? You're safe here, sweetie. Now, go to sleep. You are truly exceptional. Autodale needs more children like you. So smart and so pretty. You won't run from your monster, will you, sweetie? Este video nos invita a pensar un montón de cosas. Lo desconocido, hasta dónde somos nosotros, hasta dónde seremos. Eso desconocido que no es vacío, es un territorio, y como todo territorio puede asustar o puede invitar también. La educación, la ciencia y la cultura maker existen en gran medida para transformar ese no sé en una pregunta fértil, en un prototipo, en un aprendizaje compartido. Hoy la inteligencia artificial y la robótica vuelven ese territorio muchísimo más vasto y a veces también más cercano a la vez. Amplían lo que podemos hacer,
pero también amplifican la responsabilidad de decidir qué vale la pena hacer y qué no. La IA no es solo una tecnología, es un espejo de nuestras decisiones. Aprende de nuestros datos, reproduce patrones humanos. Y si nosotros no intervenimos, también reproduce los sesgos humanos. Por eso, educar con inteligencia artificial no puede reducirse a usar herramientas. Implica una alfabetización más crítica, preguntas básicas pero decisivas. ¿Quién diseñó ese sistema? ¿Con qué fin? ¿Qué toma como verdadero? ¿A quién beneficia? ¿A quién deja fuera? ¿Qué consecuencias no intencionadas puede producir? En esa dimensión, lo desconocido es ético. No se trata únicamente de lo que no sabemos, sino de lo que todavía no sabemos que estamos causando. Y ahí la robótica, por su parte, pone el futuro en el cuerpo. Obliga a confrontar los límites reales de la humanidad. La energía, la fricción, los materiales, los sensores imperfectos, las fallas, los ruidos. Esa fricción es sumamente pedagógica. Un robot no opina, un robot responde. Y en ese responder nos enseña una verdad estructural de nuestro propio mundo. La realidad es compleja, es interdependiente y no es lineal. La robótica educa en causalidades múltiples, en bucles de retroalimentación, en interacción, y allí el error deja de ser un fracaso y se convierte en método para el aprendizaje. La falla revela siempre un sistema. Y ahí es donde iniciamos este mundo de diseñar futuros posibles. Entonces, no es adivinar, es construir capacidad de anticipación, imaginación y acción responsable sobre nuestro entorno y sobre nuestras decisiones. El futuro no es una línea recta, como lo veíamos con el exponencialismo, como lo aprendíamos a leer con el pensamiento complejo y también a planificar con el largoplacismo a lo largo de toda esta trayectoria. El futuro es un abanico de escenarios. Algunos probables, otros preferibles y otros por ahí evitables. La pregunta clave es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero yo creo que deberíamos preguntarnos qué queremos que pase nosotros y qué estamos dispuestos a sostener para acercarnos a eso que queremos. En un mundo atravesado por algoritmos, ese diseño se vuelve político también, porque los sistemas tienden a normalizar, a optimizar, a resolver invisibles, a volver invisibles las cuestiones que tienen que ver con algo que está por fuera de la norma, algo que no encaja con lo cotidiano, con lo que suele ser o con lo que se espera que sea. Y ahí es donde eso que no se quiere o no se desea o está fuera de un pensamiento es invisibilizado. Y por eso nuestra misión sumamente importante de diseñar futuros posibles, porque es una forma de resistir a la tiranía de lo promedio y recuperar el derecho a imaginar para nuestros estudiantes. Hay una competencia central para esta época que es aprender a habitar la incertidumbre sin paralizarnos. Y esto es un término maker sumamente potente que nos invita
a descubrir, a ser curiosos, a ver cómo funcionan las cosas y a ver el mundo desde otro punto de vista. What makes everything work? It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the will who we are, what we are. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity. Y esa competencia maker que nos lleva a transitar distintos caminos, que hace que se aborde lo desconocido desde una secuencia simple y potente. Observar, formular hipótesis, prototipar, medir, documentar y compartir. Eso mismo aplica a los futuros. Hacerlos discutibles, modificables, convertir esas ideas en prototipos de futuro, narrativas, mapas, modelos simples, simulaciones y pilotos en pequeña escala. ¿Y por qué esto? Porque así como lo proclamaba ya Francis Fukuyama, el fin de la historia, que fue consagrado un único modelo posible, y hoy en día ya pasamos a otro modelo, que es el fin del futuro como fuente de inspiración para la humanidad. Yo quiero hacerle una pregunta ahora para empezar la interacción con ustedes. Pueden responder ahí en el chat. Cuando piensan en futuro, ¿qué pensamiento les viene a la cabeza? ¿Un pensamiento que va más para la esperanza o más para el cansancio o la incertidumbre? ¿Y qué temas les genera más ruido hoy en día? ¿La inteligencia artificial, el clima, el trabajo, la democracia? Al futuro, a Gaby Ferreira lo hace pensar en metas alcanzadas. Ariel Pauluk le hace más ruido a la política, dice. Genial.
los recursos naturales. Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. A ver, bien. Cambio climático, dice. Lo desconocido siempre va a existir. La diferencia es si nosotros lo vivimos como una amenaza o como un horizonte de creación. La inteligencia artificial y la robótica no eliminan la incertidumbre, la reorganizan. Y diseñar futuros posibles es una última instancia, un acto de responsabilidad imaginativa, donde nosotros podemos elegir qué valores queremos amplificar antes de que otros lo programen por nosotros. Lo humano, porque cada vez van creciendo más las tecnologías y se va perdiendo lo humano, tradiciones, costumbres. O sea, es ser reemplazados. Eso que ustedes sienten es parte de una crisis. No es una crisis individual, es una crisis cultural. Y hay una tesis muy fuerte sobre eso, es que la crisis actual también es una crisis de imaginación. No porque falte creatividad individual, sino porque sobran narrativas que recortan lo posible. Cuando el futuro se percibe como repetición infinita del presente, aparece lo que nosotros llamamos presente claustrofóbico. Ese presente claustrofóbico es el que te encierra y te deja sin aliento, sin poder respirar, sin poder pensar, sin poder imaginar. Todo cambia, pero en el fondo sentimos que nada puede cambiar, que las cosas avanzan por sí solas, que el futuro se crea por sí solo. Esto tiene un impacto educativo sumamente directo, porque si el futuro está colonizado, la escuela se vuelve solo administración de lo que existe. Si el futuro está abierto, entonces la escuela puede ser un laboratorio de posibilidades. Entonces, eso que sentimos hoy es porque nosotros no tomamos acción aún y tenemos que hacer que nosotros mismos, con nuestros estudiantes, veamos lo desconocido como un futuro abierto y que nosotros, en nuestras aulas, podemos crear un laboratorio de miles de posibilidades. Y acá quiero que ustedes retomen esa programación lingüística que siempre nos atrapa. Son frases típicas que nosotros escuchamos y que van colonizando el futuro sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué palabras ustedes escuchan más de seguido? Por ejemplo, siempre fue así, acá no se puede hacer eso, no hay presupuesto, no hay recursos. ¿Cuál es la que ustedes más escuchan? Es una típica frase, es recurrente y que sin que nosotros nos demos cuenta está escribiendo, colonizando nuestro futuro. No hay plata eso.
culpa del gobierno. Eso ya lo vivimos. Eso es programación neurolingüística. Los chicos no quieren aprender, no hay insumos o recursos. ¿Con qué querés hacerlo? Te adaptan. Y ahora les pregunto a ustedes, mejor un mal conocido que un malo por conocer. Les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden reescribir eso en un modo de diseño de futuro? ¿Qué condición mínima sí podríamos crear para que surja algo? Lo esencial. Siempre lo mismo, dice. Este libro, El fin de la historia, el último hombre, de Francis Fukuyama, fue un hito en su momento, por también su época histórica, donde fue escrito en una crisis, en una guerra sumamente cruda. El fin de la historia, el fin de la historia, el fin de la historia. Hay pocas ideas que se invoquen con más frecuencia y, sin embargo, se malinterpreten con más frecuencia. Than the end of history, a phrase popularized by this guy. My name is Francis Fukuyama, who wrote an article in 1989 and then a book in 1992 arguing that with the fall of the Soviet Union and the failure of communism, history had ended. Liberal democracy had won. New World Order, now within our reach. But even in this triumphal moment for liberal democracy, many derided Fukuyama's argument as idealistic, narrow-minded, arrogant, but worst of all, simply wrong. Then, from this peak of triumph, liberal democracy has slowly descended. Since then, America humiliated itself trying to build democracy in Iraq. China thoroughly dispelled the idea that democracy was necessary to improve living standards, and illiberal populism has exploded in, well, popularity across the West. To top it all off, Putin went and invaded Ukraine, upsetting any idea that history as we think of it could be over. After all this, it would be kind of foolish to try to maintain that democracy is prospering everywhere in the world. But then, some remarkable things happened. Russia has stagnated and regressed in Ukraine. Protests have erupted across Iran demanding liberal rights and an end to the backward theocracy. All of a sudden, Francis Fukuyama vivía en el comunismo y después de la guerra, esa forma de que él conocía de vivir había dejado de existir. Y para él, eso era el fin de la historia. Ahí terminó. Y lejos de haber terminado, la historia continuó. A ver la frase que me están mandando, dice, mejor un mal... Siempre lo mismo. Ayer nos hacíamos la pregunta, ¿qué le estamos brindando a los niños para un futuro incierto? Que avanza rápidamente. Todo es posible, puede ser una frase para revertir, dice Gaby. Alejandro, el límite está en nuestra mente. Guillermo, mientras haya fe y esperanza, todo es posible. Sí es. Y hoy en día la humanidad es sorprendente, es hermosa. Conocer el mundo, conocer otras culturas, conocer lo que hace el hombre, lo que ha logrado en tan corto tiempo, nos da esa fe y esa esperanza de que todo es posible y que tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia. Y es ahí donde, para que nazca algo nuevo, algo viejo debe transformarse, dice Verónica. Poder implementar como eje central la inteligencia emocional y usar como herramienta la IA para que le interese en todo el ambiente educativo. Y se puede, porque el hombre hoy en día ya es sorprendente. Nosotros somos sorprendentes. Es inagotable la capacidad humana para adaptarse, para crear y para hacer.
Hecho en la tierra por la humanidad. ¿Qué más decir y qué más agregar? Y acá esto nos invita a pensar en la esperanza de la humanidad. Eso me gustó lo que dijo Guillermo, que mientras haya fe y esperanza todo es posible. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión. Yo siempre diferencio dos cosas. Uno, la esperanza activa, que no es lo mismo que optimismo. Optimismo es decir, va a salir bien, pero la esperanza activa es vamos a construir condiciones para que algo sea posible. Para mí eso es la esperanza activa. Optimista puede ser cualquiera, el que está viendo, el que está esperando que algo pase, pero practicar la esperanza activa es construir nuestro entorno, construir nuestras condiciones para que algo sea como nosotros queremos que sea. Y en esta diapositiva que ven ahí, en el corazón mismo de ella, el diseño no reemplaza la realidad, la expande y lo hace con un método de explorar, imaginar, co-crear diferentes alternativas, diferentes formas de hacer las cosas. Y hay una idea clave para nosotros, los facilitadores, es que esto nos enseña como contenido, ¿sí? O sea, que nosotros no vamos a enseñarlo así como vemos acá, sino que nosotros los vamos a enseñar como una capacidad a los estudiantes. Vamos a generar en ellos la habilidad de formular preguntas mejores sobre lo que es posible. Y acá le quiero preguntar a ustedes si tuvieran que elegir una sola capacidad para el futuro en educación, ¿cuál elegirían? Una sola capacidad para el futuro. ¿Cuál sería? Ser crítico, dice. Paciencia, autodidactas, lógica, dice Ariel. Comprensión, tolerancia nuevamente, adaptarse a los cambios. Dice, un profesor de la secundaria me dijo algo que me quedó marcado, y es el aprender a aprender. No es memorizar contenidos ni dominar una tecnología puntual, sino la capacidad de adaptarse, desaprender y volver a aprender constantemente. Capacidad de gestionar las emociones, optimismo, adopción, capacidad de resiliencia, vocación, amar lo que se hace, adopciones. Y hay miles más por nombrar. Capacidades como anticipar, cooperar, diseñar, cuidar y aprender continuamente. Todas esas habilidades son las que nosotros podemos ver en nuestros estudiantes cuando se enfrentan a estas aventuras que nosotros planteamos para sus clases. ¿Y cómo hacemos? Porque siempre está lindo escuchar a alguien que te dice la parte filosófica de las cosas, ¿cierto? Tenés que ser constructivista, tenés que ser didáctico, tenés que gamificar tus clases.
Pero ¿cómo es el proceso para llegar a ese futuro posible? Y lo sintetizamos en 4 pasitos nada más, para que podamos tener ese primer mapa de nuestra realidad para después adaptarlo a nuestro contexto, como veíamos ayer. Ese es el enfoque sistémico y participativo. Son 4 pasos: comprender el contexto actual, la incertidumbre clave, escenarios y explorar y evaluar. El contexto no es lo que pasa, ¿sí? El contexto es un sistema que nosotros analizamos. ¿Cuáles son las tendencias sociales? ¿Cuáles son las tendencias económicas? ¿Qué pasa en tecnología? ¿Sí? Pero no lo que nosotros vemos hoy en día. Apareció el primer robot humanoide, el que tiene inteligencia artificial, sino cuál es la tendencia, hacia dónde va ese sistema tecnológico. Va hacia la automatización, hacia la biotecnología, como habíamos visto el otro día, con la edición genética. ¿Hacia dónde va? El sistema del tiempo que analizábamos ahí en la brecha exponencial, el desfasaje que hay entre la evolución tecnológica y la capacidad de las instituciones y las sociedades de adaptarse a esos cambios bruscos. En los sistemas de evaluación, tanto de la realidad como nuestras evaluaciones micro, los sistemas de infraestructura, los sistemas de salud, etc. Es no lo que pasa, sino analizarlo como un contexto, como una tendencia social. No sé si me explico. Vamos a hacer un ejemplo en una escuela, por ejemplo. Donde el contexto incluye una conectividad real, una cultura docente, expectativas familiares, reglas, tiempos y demás. Porque si nosotros no miramos estos sistemas, diseñamos a ciegas, ¿sí? Y es sumamente importante tener en cuenta eso al comprender el contexto. Siempre ver a ese contexto como un sistema, no como lo que pasa meramente. El paso número 2 sería identificar las incertidumbres claves. Una incertidumbre clave es una fuerza que puede cambiar todo, pero no sabemos cómo todavía. Por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial, la disponibilidad de energía, el clima extremo, las migraciones, el empleo, etcétera. Son fuerzas que pueden transformar, que se pueden ejercer hacia nuestra propia realidad y cambiarlo tal como lo conocemos. Por ejemplo, les voy a pedir que ustedes nombren 2 incertidumbres que afectan a su espacio maker o en su comunidad. De acá a 3 años para atrás, ¿cuáles son las incertidumbres que los afectan más a ustedes? ¿Se entiende la pregunta? Quiero que me nombren 2 incertidumbres que afecten a su vida diaria, a su desempeño institucional, a su comunidad en general. Y para que sea una incertidumbre tiene que ser 3 años atrás. Corpus es la matrícula, el apoyo municipal,
componentes, falta de componentes, dice Carlos. A ver, voy a explicar el concepto de vuelta. Una incertidumbre clave debe, a ver, paren un poco. Se están yendo por un lado que es un poco más superficial del concepto que yo quiero que ustedes interpreten. Una incertidumbre clave, a ver, hay muchas incertidumbres, pero acá vamos a hablar de las incertidumbres claves, ¿sí? Una incertidumbre clave es una fuerza que puede cambiar todo. Si ustedes no tienen componente, o sea, no tienen un servomotor, eso no cambia que ustedes puedan dictar una clase disruptiva, interesante en torno a la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas, y que sus estudiantes se lleven una experiencia increíble de aprendizaje. A ver, a lo que voy es que una incertidumbre clave es una fuerza que puede cambiarlo todo, pero no sabemos cómo. Por ejemplo, la disponibilidad energética, el clima extremo, las migraciones, el empleo. La pandemia, bien. Por ahí va. La pandemia, a ver, alguien decía, el clima. Las tecnologías que van a usar en el futuro nuestros estudiantes. Eso es una incertidumbre clave. Nosotros les enseñamos ciertos microcontroladores a programar de una forma, pero no sabemos cómo se va a hacer en el futuro. Crisis económica, dice. Exactamente. Eso es lo que, a ver, eso es lo que genera la incapacidad de predecir el futuro, justamente es una incertidumbre clave, que son los factores de cambio más impredecibles, ¿sí? El avance tecnológico, como decían ahí, cambios demográficos, transformaciones de valores, la disponibilidad energética, inestabilidad económica, falta de control. Ahí va, el futuro laboral, muy bien. Ahí entendimos el concepto. Esas son incertidumbres clave. Existen muchas incertidumbres que se pueden clasificar, pero nosotros en el diseño de futuro nos enfocamos en estas incertidumbres clave, que son fuerzas que pueden cambiarlo todo, ¿sí? Alimentación de la mano de la crisis económica. Eso lo puede cambiar todo, ¿sí? Hoy en día, para llevarlo a algo que a mí me choca de cerca, porque fui formado en una escuela técnica, mi forma de pensar es de un técnico, si bien mi formación después fue pedagógica, la quita de financiamiento a las escuelas técnicas es algo que puede cambiarlo todo a futuro. Porque, a ver, quiero mostrarles un video, voy a buscar acá. Que fue un video que a mí me llenó de orgullo como argentino, y que lamentablemente después de eso Se trata del segundo geoestacionario argentino ARSAT-2, lanzado este miércoles 30 de septiembre al espacio a bordo de un cohete Ariane 5 francés desde la base de Kourou, en la Guayana Francesa.
Funcionarios argentinos presentes en el centro de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, quienes festejaron al momento de este otro paso en su avance tecnológico. El ARSAT-2 emprendió su viaje para ubicarse en su órbita final a 36.000 kilómetros de la Tierra. El ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, indicó que su país quiere protagonizar su propio futuro espacial. Nos comprometemos a seguir trabajando, como decía Israel, hemos comprometido un país que queremos la actividad aeroespacial. Más allá del contexto político, este hecho de un avance inmenso para nuestra Argentina, para lo que queremos ser, a mí me encanta porque marca un pensamiento de diseño de futuro, de colonizar el futuro. Y ese es una incertidumbre clave. El avance tecnológico. Fuimos un país que puso satélites en el espacio y que hoy en día no haya financiamiento en la educación y menos en la educación técnica, para mí es volver en el tiempo y dejar de apostar al crecimiento de nuestra sociedad. Entonces es sumamente importante ver esto, de aislar esos factores de cambio que son impredecibles, pero que son importantes, porque lo pueden cambiar todo. En el paso número 3, escenarios de futuro, son escenarios que no son predicciones meramente, sino que son narrativas plausibles. Si nosotros utilizamos a estas fuerzas que veíamos en el paso anterior, si estas fuerzas se combinan, ¿sí? Y entonces si ellas pueden combinarse y actuar en conjunto, sirve para ensayar decisiones sin pagar después el costo inmenso de equivocarnos en ese diseño. Y por último, explorar y evaluar. Este paso es el puente a la acción, donde analizamos las consecuencias, las oportunidades, los riesgos, y lo más importante es qué hacemos hoy para alcanzar esa meta que diseñamos para nuestro futuro. Stay with your brother.
pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? ¿Conocían la historia de Berta? ¿Sabían ustedes que el primer viaje largo en automóvil lo hizo una mujer? ¿Qué más que creer? Tener esperanza activa, como dice la última frase. Ella creyó más que en un auto, creyó en sí misma. Y esa es la esperanza activa, creer y moverse. Y ahí es donde entra lo que ustedes también nombraron, que es la emoción, es que sentimos cuando nos movemos. Por eso es emoción de movimiento, de avanzar y dominar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Una mujer increíblemente revolucionaria y aguerrida que cambió para siempre hacia dónde iba la humanidad. Fue ciertamente una incertidumbre clave en la historia humana. ¿Ustedes lo sabían? Y hoy en día es mucho más exponencial la capacidad que tenemos nosotros de amplificar nuestra imaginación, de amplificar nuestra realidad. La IA generativa que se utiliza para el world building es XR, que es la realidad aumentada, la realidad extendida, que mezcla la realidad virtual con la realidad aumentada, que es una tecnología que no es simplemente un gadget, nada más, sino que es el amplificador de nuestra propia imaginación. Y también puede ser, a contrapartida, amplificador de sesgos. Y por eso nuestro enfoque siempre va a ser crítico hacia ello. En cuanto a esto nos sirve realmente para prototipar narrativas, para generar imágenes, para generar objetos, o tal vez guiones de mundos posibles. Pero hay que tener mucho cuidado si nosotros lo usamos sin criterio, porque ahí es donde nosotros entramos en un juego de reforzar lo dominante, de volvernos parte
de la marea y no ser polímatas que conectan, que interpretan y que traducen la realidad y el conocimiento de la humanidad. Porque eso es lo que nosotros hacemos para guiar a nuestros estudiantes en este mundo. El uso de la inteligencia artificial para este diseño de mundos y escenarios ya está hoy en día en nuestra sociedad y va a depender de ello, o de nosotros, qué uso le damos. Avante la industria argentina. Este video muestra el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial y la calidad con la que puede llegar a representar la realidad. Si nadie nos dijera, nosotros dudaríamos de que son personas reales o de que son generados por computadora. Y para eso nos sirve la inteligencia artificial generativa, para crear nuevos mundos, para romper esos esquemas hegemónicos y cuestionar, ¿sí?, las conjeturas que inherentemente nos han puesto y que crean futuros posibles, imaginados, pero por otros. Sebastián López dice, la guía no nos va a quitar el trabajo ignorar la ciencia. Así es. Y en cuanto a la realidad extendida, es la que vamos a utilizar para prototipar. Primero vamos a utilizarla como una herramienta para crear prototipos que son digésticos, que son inmersivos y que son interactivos, haciendo los futuros alternativos mucho más colectivos y verosímiles. Acá vemos el uso de esta nueva tecnología. No sé si nueva, pero es una tecnología que fue avanzando con el tiempo y que está a punto de dar ese paso exponencial. Or meeting a friend face to face? What does it mean to extend reality? Imagine being fully immersed in a design or experiencing a new product before it's even built. Or meeting a friend face to face when they're really across the world. Extended reality, or XR, encompasses the realms of virtual reality, augmented reality, and mixed reality. VR is an experience of fully entering an environment to interact with virtual objects instead of viewing an interface and only imagining it. AR, alternatively, is an experience in which virtual elements are added into the real world rather than a person being immersed into a virtual world.
These elements are integrated to fit appropriately into real spaces. MR is a mix of these experiences, with virtual and real-world elements interacting within one environment. These forms of XR are made possible with an array of devices, including mobile and VR headsets. Most people are familiar with XR experiences within media and entertainment, but many aren't aware of their impact and advantages across industries. XR is already frequently used in areas where spatial awareness and projection are important, including architecture, engineering, and construction. With XR, architects and engineers may collaborate in virtual spaces to identify necessary alignments or issues, including clashes between a building's design and its interior components, such as HVAC, plumbing, and electrical systems. Construction teams may use XR to coordinate a design and build on-site or to plan the arrival. Y los usos que nosotros le damos a distintas tecnologías va a depender de nuestra creatividad o nuestra rama de la ciencia. En síntesis, la IA generativa nos sirve para prototipar narrativas, crear imágenes, objetos y guiones de mundos posibles. Obviamente que hay que tener cuidado de usarlas con criterio, porque si no vamos a reforzar esa idea dominante de un futuro que no va a ser el que nosotros diseñemos. En cuanto a la realidad extendida, nosotros lo podemos utilizar para crear prototipos que sean inmersivos, es decir, que podemos experimentar desde adentro cómo se sentiría vivir en el futuro. En cuanto a lo concreto, a la aplicación nuestra en nuestros espacios Maker, nos sirve para crear maquetas, para crear narrativas, para generar afiches de servicios futuros y, por qué no, también ya generar prototipos poderosos que nos invitan a pensar en un futuro posible. I keep dreaming about tomorrow, tired of living in the sorrow. We on that psychedelic path, trying to find the signs. It's a long road, but I gotta have faith. My friends tell me that I'm crazy. My mother thinks I should see a therapist, but I think they're jealous of my lifestyle, or maybe they're just jealous of my clothes. I put on my fancy hat and all the bad things go away. It's la vida loca. It's la vida loca. It's la vida loca. It's la vida loca. These are the best days of my life. In the end, the story's always the same. It's about who you love and who you don't, and when you die. Los que están de temprano siempre estuvieron de temprano todas las capacitaciones de esta semana. Se habrán preguntado esto de esta música que siempre está presente cuando arranca. Nos lleva siempre a pensar esto que tiene que ver con la monstrificación. Ven que este concepto de monstrificación que surge en auge ahora con nuevos pensamientos y con nuevos análisis de esto, de la aparición de la IA y de generar cosas,
Pero la mostrificación no es un gesto estético, si bien llama la atención por ello. Es una postura epistemológica y política también, porque es una forma de discutir quién define lo normal, qué se considera válido y qué se expulsa como ruido. En el corazón de esa tesis hay una sospecha fuerte, que es que los sistemas algorítmicos, por cómo están diseñados, prefieren lo que se puede medir, lo que se puede repetir y lo que se puede optimizar. Sí, J. ¿Qué dice? Sí, JJ, Me parece te afecto lo del Tuntun Sour. Bueno, no sé si llega tarde o no estoy entendiendo de qué está mal. Puede ser por la música. Hay una tesis que dice que los algoritmos por diseño prefieren siempre lo que se puede medir, repetir y optimizar. Por eso ustedes cuando generan un texto con ChatGPT van a ver que siempre tienen la misma estructura. Siempre utiliza el mismo formato, la misma estructura textual, la macroestructura textual, y la forma de contestar siempre va a ser muy parecida. Entonces, la IA está preparada, está configurada así, para optimizar, para medir, y cuando una tecnología optimiza, inevitablemente también recorta ahí. El algoritmo es una máquina de normalizar. Un sistema algorítmico aprende patrones, para aprenderlos necesita regularidad, ¿sí? Por eso tiende a promediar siempre. ¿Y cómo promedias lo humano? Tenés que convertirlo a esa diversidad en distintas categorías. Rarezas, en errores, singularidades. ¿Cómo promedias lo humano? Es bastante complicado. Entonces, la norma no va a aparecer como una decisión explícita, sino como un efecto colateral del rendimiento, lo que mejora métricas y que se vuelve después una regla. Y la resistencia algorítmica justamente propone una inversión. Si la norma es el producto de la optimización, entonces la falla puede ser una vía para volver visible esa norma. La deformidad, lo que sale del molde, funciona como, digamos, un conector o como un detector más que nada de esas fronteras. Muestra dónde está el sistema y qué deja de comprender, dónde se vuelve rigor y dónde estandariza. Ese error, esa alucinación, esa deformidad de defecto a instrumento crítico es una cultura escolar tradicional. El error suele operar como cierre. Te equivocaste, tenés que corregir. En una cultura maker y de diseño de futuros, el error puede operar como una apertura. Te equivocaste, podemos volver a explorar, a investigar, ¿sí? Y la mostrificación toma ese principio y obviamente que lo vuelve sumamente radical, que el error no solo enseña, sino que también enseña el límite de nuestro marco. El error, los errores revelan supuestos invisibles siempre en nuestras prácticas, ¿sí? Supuestos invisibles tanto del docente como del estudiante o del sistema mismo. Las alucinaciones de la IA no son solo respuestas falsas, ojo, sino que son formas de imaginación automática que delatan cómo el sistema completa vacíos, y que prioriza y que cree probable. Esa deformidad que nosotros le vamos a dar con nuestra forma de ver diferente al mundo, no va a ser un caos, es una señal, es una salida del estándar, porque
de la salida del estándar es donde se pueden habilitar nuevas preguntas. En diseño de futuros, esto es decisivo porque muchas innovaciones nacen de lo incorrecto. En el contexto viejo, digamos. La pregunta es, ¿qué puerta abre esto? ¿Sirve o no sirve? El agente monstruoso va a aprender a operar fuera del guión, de la noción de, esta noción de agente monstruoso, que ven ahí con cabeza verde de musgo, que lo puse en el flyer de invitación de hoy, sugiere una forma de agencia que no busca obedecer al sistema, sino tensionarlo creativamente. No va a competir por ser mejor, ¿sí?, que el algoritmo, sino que va a ser más poner a prueba, más deformada, más mezclada, más cruza de lenguajes y de hacer preguntas incómodas, que eso va a contraposición a el algoritmo que siempre va a ser más correcto, más eficiente y más estandarizado. Pedagógicamente, esta imagen del agente monstruoso es una figura sumamente potente porque reubica la inteligencia como la conocemos. Es la inteligencia no como acertar, sino como descubrir condiciones. Es creatividad no como decorar, sino como intervenir el marco. Y tecnología no como respuesta, sino como una pregunta amplificada. Una lectura para una escuela por ahí o un espacio maker es que cuando nosotros adoptamos herramientas algorítmicas sin criticarlas, puede volverse una extensión de esa lógica. Rúbricas muy rígidas, evaluaciones tipo ranking, aprendizajes como una tabla de contenidos y la creatividad como una simple planilla de habilidades para el siglo XXI. Entonces la mostrificación viene a advertirnos de esto. Si todo se vuelve medible, lo que es valioso en realidad se va a achicar. Y por eso usar los monstruos o los monstruosos no significa celebrar el desorden por el desorden. Significa sostener espacios donde lo no lineal tenga permiso de existir también. Hipótesis raras, prototipos imperfectos, respuestas que no encajan del todo. Es en el fondo una defensa de la singularidad en tiempos de estandarización. Y eso es sumamente enriquecedor a la creatividad y nosotros lo vemos primigeniamente en nuestros estudiantes más chiquitos que te dicen, yo quiero construir esto, y lo hacen, pero cuando vos en tu mente de adulto estandarizada ves lo que construyó, decís, pero esto no es lo que me había dicho que quería. Vos querías hacer una abeja robot, y ves que su prototipo es un cuadrado verde con antenas y con plumas, y sí, pero no es lo que yo pensé que vos querías hacer. Entonces ese prototipo imperfecto, esa monstruosidad que rompe con lo estandarizado, es enriquecedor para todo el proceso de aprendizaje. Y acá quiero que ustedes me escriban una propuesta exagerada, rara, imposible, que ustedes puedan llevar adelante en una clase de robótica. O también puede ser algo que ustedes sientan que no pueden llegar a construir con sus estudiantes, o algo que ustedes lo ven como ridículo, ¿sí? Ejemplos de estas ideas monstruosas
para inspirar un poco, para que empiecen a responder sin condicionarlos a esperar. Puede ser una semana sin aprender nada. Una semana sin aprender nada. Solo explorar o un tema nuevo. Por ejemplo, los errores más famosos de la humanidad. Las fallas que abrieron caminos al conocimiento. La clase al revés, ¿no es cierto? Ellos son los profes, nosotros los estudiantes. O crear un museo escolar de prototipos fallidos y deformes que tengan obviamente su aprendizaje documentado. Esas son ideas monstruosas que pueden inspirar a pensar diferente, a ver el mundo con otros ojos. Una tarde de cine o de picnic. A ver, dice, no se me ocurre nada, solo pienso en tomar una Coca-Cola. Una tarde de cine o picnic, dice, puede ser, ¿por qué no? Acá aparece firme esta tesis de que si los sistemas algorítmicos tienden a normalizarse, siempre nos van a empujar al promedio, a lo correcto, a lo eficiente. Y esa resistencia algorítmica siempre nos propone algo contraintuitivo. Usar la falla, usar la rareza, lo monstruoso, para revelar los límites de la norma. En clave pedagógica, el error no es un residuo, es un motor de exploración. Es, en nuestro diseño de futuro, es a veces incluso un resultado raro que abre una puerta para el pensamiento correcto que nosotros no estábamos viendo. Clase de cómo hacer bullying a los demás. Sería delicado el tema. Una clase de ver una película significativa y diferente de lo que se hace regularmente. Yo me estoy imaginando un proyecto así, dice. Si les mostrara un robot creado en las primeras semanas como sede, eso sí era algo monstruoso, dice Gaby. Entonces, piensen esa idea monstruosa para su sede, que rompe puestos, no para implementarla mañana, digamos, sino para descubrir qué supuesto estaba oculto. ¿Se entiende? Piensa en una idea monstruosa, esa idea que rompa lo que está establecido y no hace falta implementarla mañana, sino que eso nos va a ayudar en esa reflexión a entender los supuestos que están ocultos en nuestras prácticas. Una clase de los chicos de Tecno, sí, me acuerdo. Ellos querían ser los profes. Y acá ven unas imágenes. Estas imágenes fueron producidas por diferentes estudiantes de un curso de diseño de futuros en el 2021 y 2023 en la Universidad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, cabeza de musgo y también. Y ellos empezaron a trabajar ya en esa época este término de monstrificación, ya cuando empezaba a surgir la inteligencia artificial, en este estudio bastante interesante que es la extensión de la inteligencia artificial y la realidad artificial, que fue hecho por Rodrigo Martín Iglesias de la Universidad de Buenos Aires. Que los alumnos elijan un tema y dicten las clases para sus papás. Es buena, me gusta. Inversión de papeles. Le falta un poco ejercitar esa monstrificación, ¿sí? Hasta ahora están bastante estandarizados. Hacia los xenofuturos. Toda práctica tiene su contexto físico y nosotros hablamos de xenofuturos
porque también buscamos romper esa perspectiva esa perspectiva hegemónica que maneja cómo deben ser las cosas. Xenofuturos básicamente son futuros alternativos. Son epistemologías diversas, son buscar evitar estereotipos de ciencia ficción hegemónica, que obviamente, como fuimos viendo a lo largo de esta formación, van hacia el cataclismo, hacia el fin de la humanidad, etcétera, etcétera, a las superpoblaciones, a la falta de alimentos, a la muerte, en resumen, de nuestro planeta y la extinción de cómo lo conocemos hoy a la humanidad. Y eso es ciencia ficción hegemónica porque nos venden ese futuro como si fuera que no hay salida. Y nuestro seno futuro nos... Acá tenía videos, quedaron tapados en algún lado. A ver. Esperen un segundito. Quería mostrarle algo que me encantó, que va como de la mano del seno futuro. Mientras que busco le voy a ir contando. El xenofuturo no es un futuro raro, ojo, no se confundan con la mostrificación. No es un futuro raro por estética nada más, sino que es un futuro que incorpora otras formas de conocer y de vivir. Y es una crítica al monopolio de un único imaginario. Esto es crucial en educación, ya que si solo copiamos futuros importados, el futuro no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros debemos diseñar futuros desde nuestro mundo local. Y eso nos va a ayudar a recuperar derechos, que es a imaginar desde nuestro propio punto de vista, desde nuestro propio lugar en el mundo. Y la pregunta sería, ¿qué rasgo de nuestro territorio ustedes piensan que debería estar en el futuro? Sí o sí. Y hoy está ausente del imaginario tecnológico dominante. ¿Qué rasgo de nuestro territorio debería estar presente en el futuro sí o sí, y que debería estar presente sí o sí, que hoy parece que está ausente de ese imaginario tecnológico? Mientras le voy a buscar el video que le quería mostrar, mientras que me responde. Acá está. Dejar de compartir. Quiero que ustedes vean cómo China imagina el futuro y cómo lo hace posible entre esa ciencia ficción y su propia manera de vivir con su entorno natural, con su cultura y con sus formas de organizaciones Está sociales. ocurriendo en China que va a cambiar para siempre cómo entendemos la arquitectura moderna. ¿Te imaginas un edificio cubierto por 1000 árboles reales? ¿O una ciudad entera que piensa y respira por sí misma? Pues China acaba de lograrlo. Mientras Estados Unidos y otras potencias siguen construyendo edificios convencionales, China ha creado estructuras que parecen sacadas del futuro, desde rascacielos que generan su propia energía hasta puentes de cristal suspendidos en el vacío que desafían toda lógica. Hoy te voy a mostrar las 8 megaconstrucciones más impactantes de China, incluyendo una obra futurista que está dejando al resto del mundo completamente atrás. Quédate hasta el final porque lo que verás en el número 1 sin duda te dejará sin palabras. Número 8, Yushan Future City. En la ciudad de Kunshan, China ha construido algo que va más allá de la arquitectura. La Yushan Future City no es una simple urbe, es un organismo inteligente, diseñado desde cero para pensar, adaptarse y evolucionar por sí mismo.
Con más de 160 hectáreas de extensión, esta ciudad funciona como una red viva donde todo está conectado. Las carreteras se comunican con los vehículos, las luces se encienden al detectar movimiento humano y los edificios están cubiertos por jardines verticales que purifican el aire constantemente. En el corazón del proyecto se encuentra su cerebro, una inteligencia artificial urbana capaz de regular el clima, la energía, el tráfico y los residuos en tiempo real. Aprende constantemente de los hábitos de los habitantes, ajustando cada variable para mantener un equilibrio casi perfecto. Yusan Future City parece un ecosistema artificial, una urbe que respira, piensa y actúa por sí sola. Es una mezcla de utopía y distopía, un lugar donde la tecnología dejó de ser herramienta para convertirse en una forma de vida. Número 7. A ver, ¿qué me respondieron? La vegetación, dice Alejandro. Un rasgo del territorio que debería estar en el futuro sí o sí y que hoy está ausente del imaginario tecnológico dominante. Dibujos y demás artes manuales provenientes de la creatividad y la imaginación. Bien. Hasta ahora es súper potente el tema de la vegetación, que es algo que es propio mismo, de verdad, de Misiones, que es algo que si salen diario de Misiones y vuelven, no hay otro lugar parecido, o al menos yo no lo conozco. Entrás, pasás el límite de la provincia, la tierra roja, el color verde, esa explosión de colores, es como que entras a otro mundo, y yo comparto con Alejandro que es algo que debería mantenerse en el futuro. Vegetación también, dice Alejandra. Árboles para la purificación del aire. ¿Qué más? La flora misionera. Las cataratas, el mate. Está complicado el tema de la hierba, sí. Diseño de jardines inteligentes. Si no, a comprar oxígeno en botellas. Ustedes saben que ya se vendió una de las reservas más grandes de agua de Argentina. Al occidente, al extranjero. La fauna, huertas, vegetación, cultura. La cueva del Teyucuaré, hoy tapado por la suba del río, una cueva tecnológica con murciélagos. Esa no la conozco, ¿eh? De la especulación a la acción, microutopías. Trabajar la tierra, sembrar, cada vez menos personas lo hacen, dice. Exactamente. Y eso es soberanía alimentaria, eso es autosuficiencia alimentaria, que es sumamente importante, y más en nuestra región con la tierra fértil. De todo esto que ustedes me dicen, digo, estaría bueno reformar la cueva si se pudiera acceder. Plantaciones sustentables de té y hierba, el medio ambiente, la conciencia por el medio natural, preservación del medio ambiente, evitar la contaminación.
De la especulación a la acción. Las microutopías, como decenas, miles tal vez, son propositivas, son territoriales, son prefigurativas y son colectivas. Una microutopía no es un mini sueño, sino que es un prototipo social que prueba en escala real una alternativa. A las grandes masas de las sociedades del consumo, una microutopía podría ser justamente eso que hablaba, alguien que decía, trabajar la tierra, sembrar nuestros propios alimentos. Eso es una microutopía hoy en día en las grandes ciudades. Se convirtió en una microutopía porque es una alternativa a la norma. ¿Sí? Eso es una microutopía. Es un prototipo social que prueba en escala real una alternativa diferente. Y he aquí, justamente, si no veo mal, 83 acá en el Meet y más lo que están en el Twitch, claros ejemplos de una microutopía. Ustedes son la prueba viviente de que ese tipo social es una alternativa diferente. Tal la red de Espacio Maker en el sistema educativo. Es un prototipo social que se soñó en su momento, se escribió y con mucho temor y con un pensamiento largoplacista se planificó y que con las ganas de confiar en que esto iba a llegar a buen puerto. Y esa microutopía está hoy más presente que nunca. Ese pequeño prototipo social que demostró que hay una alternativa diferente de aprendizaje y de enseñanza. El medio ambiente, la conciencia por el medio ambiente, preservar la selva, promover más el reciclado para cuidar ríos y medios ambientes en Misiones, preservar la selva, genial. Entonces, el concepto de nuestra microutopía es ese, simple y concreto, es un prototipo social que prueba en una escala real una alternativa diferente. Que tienen que ser, para ser microutopía, tienen que ser propositivas, es decir, que no solo denuncien y se quejen, sino que construyan, ¿sí? Tienen que ser territoriales, tienen que anclarse en un lugar, en una comunidad específica. Tienen que ser prefigurativas, es decir, que tienen que vivir hoy un pedacito del futuro que quieren tener en sus vidas. Tiene que ser colectivo, es decir, que se basa en reciprocidad y gestión comunitaria. Sin colectividad, las microutopías no se vuelven alternativas. En nuestras aulas makers, otra microutopía puede ser un nuevo modelo de evaluación, por ejemplo. Un sistema de tutorías diferente, por ejemplo. Un banco de herramientas comunitarias. Un laboratorio abierto. ¿Qué otros ejemplos de microutopías podemos generar en nuestro territorio? Que sean prototipos sociales que prueben en una escala real que hay alternativas. Que sean propositivas, que no solo denuncien, reclamen, se quejen, sino que construyan, que sean territoriales, que se anclen siempre en un lugar y en una comunidad, que sean prefigurativas, es decir, que tienen que vivir hoy un poco de lo que quieren para el futuro. Y por último, tienen que ser sí o sí colectivas, deben basarse en una reciprocidad y gestión comunitaria.
Carlos, profundidad. Y ya tengo mi micro reserva de 80 por 20 metros. Estoy viviendo eso en profundidades. Genial, eso es una microutopía. Crear un centro de reciclaje para erradicar basural a cielo abierto. El cuidado de la biodiversidad como eje tecnológico incluye el clima y la humedad como condiciones y no como posibles problemas. Plantando árboles en plazas u otros lugares. Huertas comunitarias, genial, por ahí va. Huertas comunitarias, ¿por qué? Porque hoy en día, ¿qué pasa? La gente tiene ese pensamiento de que la comida solo se compra en los supermercados. Eso es la norma. Pero yo, si hago una huerta comunitaria, voy a hacer una microutopía, una pequeña muestra real, en un lugar real, con una problemática real, y que demuestre que es posible vivir de otra forma. Una huerta comunitaria es un claro ejemplo de una microutopía. Hidroponía sí es una disciplina de sembrar, pero una huerta habla de dos cosas. Uno, que es una huerta que responde a una necesidad primordial humana, y otra cosa es que es comunitaria. Es decir, que eso sí o sí va a responder a una forma distinta de orden social. Tengo un indoor para plantines de tomates orgánicos y adelantamos las cosechas con colonos y vecinos, dice Caterina. Claros ejemplos de microutopías. Y para... que los prototipos de cuidado de ambiente podamos hacerlo en grande y real, que no solo queden en prototipos. Acá en Andresito veo la necesidad de realizar materiales didácticos con maderas. ¿Qué está pasando? Con maderas que tiran de los aserraderos, exactamente. En China se utiliza todo. La huerta que se realizó en la sede del Dorado en casa abierta. Acuérdense, para que sea una microutopía, tiene que ser propositiva, es decir, que no se queden en ver o denunciar una injusticia o algo que está pasando, sino que tenemos que construir. Tenemos que ver y construir, tenemos que proponer cosas. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora, que son propositivos a cambios, a soluciones. Tienen que ser territoriales porque tienen que anclarse en un lugar específico. Andresito, El Dorado, ¿qué más decía acá? Ruiz de Montoya, sea donde sea, tiene dos características. Ya son propositivos, están en un territorio. Tienen que ser prefigurativas, es decir, que ustedes tienen que vivir un pedacito del futuro que quieren para el mañana. Y tienen que ser colectivas, es decir, que tienen que basarse en reciprocidad y en gestión comunitaria, sí o sí, para que sea una microutopía. Dice, por ejemplo, lo que hace Vecino Sustentable en la ciudad de Posadas. Desconozco el proyecto, pero si me querés contar. Cuidar las abejas sin aguijón. Meliponicultura es vital para que la biodiversidad, ya que polinizan gran parte de la flora endémica y aseguran la producción de alimentos. Esencial para las microutopías. ¿Quién dijo? Hugo Duarte. ¿Me querés contar a la gente? Ah, pero él está en Twitch. Bueno, escribilo ahí. Entonces. Casos de estudio de otros lugares, digamos, para no quedarnos siempre en lo local. El caso de SOM, España, es un caso de microutopía, ya que
tiene que ver con lo energético. Es un caso de microutopía energética, porque pasaron de ser consumidores aislados a una cooperativa. Lo importante no es energía solar en este caso, sino el modelo social que construyeron alrededor. Ellos estaban frustrados por las barreras que tenían en el autoconsumo de energía, entonces fundaron esta cooperativa de energía en España. Y lo que lograron es que cambiaron para siempre el modelo de consumo energético de su comunidad. Es una microutopía porque no se quedaron en la queja del problema energético que padecían, fueron propositivos, lo realizaron, lo llevaron a cabo, estaba anclado en un territorio específico, con una necesidad específica. Es un poco del futuro que ellos quieren generar, de ser autosuficientes. Y también es comunitario, es una cooperativa que crearon los vecinos para ir en contra del monopolio del uso de la energía. Voy a acelerar un poco porque veo que esto queda poco tiempo. Otro ejemplo de Rainagar Federation en Solapur, India. India, ustedes saben que tiene muchos problemas habitacionales, mucha pobreza, mucha marginalidad. Bueno, un grupo de mujeres que trabajaban en una empresa de fábrica de cigarrillos se reunió y logró, a través de la proposición de una cooperativa, de un fondo de inversiones, que el gobierno genere una respuesta habitacional para más de 30.000 familias. Eso es un caso único en la región de una microutopía, de algo que se pensaba que era algo imposible de crear. Dice Caminos de los Cerros, un circuito de turismo rural. En Cochabamba también, no me olvidé de poner acá, pero también hicieron una gestión comunitaria del agua, que es un caso especialmente potente para nuestra región, ya que el saber local más la cohesión social y la perspectiva de nuestra sociedad es lo que nombra estos conceptos como recíprocos e inclusivos. Estos tres casos muestran lo mismo. Cuando la comunidad se organiza, crean condiciones materiales para un futuro distinto. Eso es diseño de futuros en el mundo real. Lo que nos muestra esta práctica es que en el centro tenemos al hacer, al llevar a cabo, al materializar las microutopías, tenemos 4 hilos que no podemos dejar de atender. Por un lado, esta diapositiva lo que busca es un marco de evaluación, ¿sí? Si una iniciativa no tiene práctica concreta, se evapora. Para hacer una utopía tiene que llevarse a la práctica. Si no crea imágenes de deseo, si no moviliza, si no incluye, se vuelve un club. Si no teje cuidado y colaboración, se agota. Eso es lo que diferencia una microutopía de una cooperativa que busca nada más enriquecimiento o brindar un servicio. Y esto lo podemos traspolar a la educación porque nosotros trabajamos con proyectos, ¿sí? Y se pueden traducir a proyectos de producción real, pedagogía de la colaboración, narrativas de futuros deseables y participación genuina en todos nuestros ambientes. Nuestro vocabulario utilizado, que es un vocabulario para futuros posibles.
nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de comunicarnos siempre. Lo que no se nombra, no se puede diseñar. Hoy nosotros ganamos 5 conceptos nuevos, que son herramientas. Si nosotros las usamos, pueden cambiar reuniones, proyectos, diagnósticos y formas de pensar. Las microutopías, que son prototipos sociales en escala real. Los xenofuturos, que son futuros desde otras epistemologías, que no son las dominantes. Los prototipos digésticos, que son objetos o servicios que hacen tangible un escenario. La monstrificación, que es usar la rareza para relevar límites de la norma. Y por último quería dejarles este también, que es Iwasa, un nosotros inclusivo como base, más que nada, política de nuestro futuro. Y esta última invitación a ocupar el futuro que quiero dejarles es que nosotros nos vamos con una consigna operativa. Es que si el futuro se cierra, se administra. Si el futuro se abre, se diseña. Y si diseñar futuros no es imaginar solamente por imaginar, es construir condiciones para que todo lo que nosotros querramos para adelante se haga realidad. Que nuestras comunidades se transformen en microutopías. Y acá quería compartirles esta reflexión de esta señora Piriguita, que habla sobre que el futuro no es una única versión, sino que va a ser un collage de versiones. Necesitamos un pensamiento inclusivo sobre el futuro y no quedarnos con una sola imagen, que es la imagen hegemónica de lo que vamos a hacer en el futuro. A ver qué dice Hugo. A ver. Consulto, ¿puede ser los chips de la madera para generar los nuevos energías que usan hoy? Y se tienen, por ejemplo, los ecopuntos. Carlos dice, caminos de cerros, un circuito de turismo, trabajo colaborativo entre varios emprendimientos, busca promocionar y trabajar comunitariamente dando valor a los productos locales. Incluir la meditación, respiración consciente en el espacio puede ser una idea, dice Mariana. Acá dice lo de los vecinos sustentables es un programa de participación ciudadana en Posadas que busca reducir el impacto ambiental mediante la gestión comunitaria de residuos. Si sus funciones principales son puntos de recepción, gestionan ecopuntos donde los vecinos entregan materiales reciclables, plástico, papel, cartón, vidrio, madera, limpios y secos. Ecopunto de canje, organizan jornadas de intercambio donde los residuos se canjean por beneficios como plantines, abono, etc. Economía circular, los materiales recolectados se derivan a emprendedores locales o plantas de reciclaje para reinsertarnos en el ciclo productivo. Y educación ambiental, brindan talleres de capacitación sobre compostaje y separación. El claro ejemplo de una microutopía en acción. Y así llegamos a este último módulo. Espero que haya sido de su agrado. Como último saludo quería dejarle este saludo vía boa guaraní. Es
a Watá Javi, que significa caminemos juntos. Que pasen unas felices fiestas, descansen y nos veremos nuevamente el año que viene para seguir caminando juntos. Muchas gracias. Muchísimas Chau, chau. gracias, Marce. Y a todos los que estuvieron prendidos, le quería pedir como último favor si podrían prender la camarita para despedirnos, hacer captura. Gracias a la gente que estuvo en Twitch. Que tengan muy buenas tardes, felices vacaciones, felices fiestas para todos. Si quiere alguien decir algo, puede abrir el micrófono. Saludo a la gente de Twitch. Felices vacaciones, felices fiestas. Y así cerramos todo. Nos vemos, chicos. Chau, chau.